Muy bien, entonces comenzamos con el primer práctico, con la primera subunidad del programa de anatomía. Y para esto vamos a comenzar definiendo qué es la anatomía. Miren, si nosotros entendemos esto, vamos a entender también cuál es el énfasis de la materia. Fíjense que a la anatomía se lo define, vamos a tomar esta segunda definición. Fíjense, como la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. Esta segunda definición está un poquito mejor explicado y es, digamos, lo que nos permite entender mejor lo que la materia en odontología intenta, digamos, intenta proponer a los alumnos para que también lo aborden de esa manera. Fíjense, ustedes lo que van a hacer en esta materia es estudiar la morfología de los organismos, en este caso el ser humano. Sí, anatomía humana es lo que vamos a estudiar y lo que ustedes van a ver también en la facultad. Entonces, van a estudiar la morfología de los organismos. Esto quiere decir que vamos a estudiar anatomía, no es aquí biología ni tampoco es otra rama de la salud, sino que es anatomía. Es otro enfoque que se da para estudiar el cuerpo humano, en este caso la estructura o morfología de los organismos. Fíjense que las herramientas que usa la anatomía para poder estudiar la morfología o estructura del cuerpo humano, una de las herramientas que tiene es la disección. Esta es la herramienta clásica que la anatomía utilizó para poder justamente estudiar la morfología del cuerpo humano. La palabra disección, fíjense que significa cortar o separar los tejidos para su estudio, y es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo humano. Miren, es una herramienta necesaria de la cual los anatomistas se valen para poder estudiar el cuerpo humano. Es decir, que cortan o separan los tejidos del cuerpo humano para poder estudiarlos. Miren, con el paso del tiempo también, digamos, surgieron estudios más nuevos, y en ese sentido surgieron, por ejemplo, las técnicas de imágenes diagnósticas y otros procedimientos clínicos y quirúrgicos que también contribuyen al progreso del conocimiento anatómico. Esto es para que ustedes se den una idea, porque vamos a ver en un ratito los que son los planos de sección, los ejes del cuerpo. Sí, fíjense que esos planos de sección y los ejes del cuerpo simplemente son a la vez herramientas que se usan para realizar la disección. Entonces, en palabras sencillas, la anatomía estudia la estructura, la morfología o la forma del cuerpo humano, y para ello se va a valer de una herramienta clásica que es la disección, es decir, a través de cortes o a través de separación de los tejidos para poder estudiarlo. Y también han surgido, digamos, estudios con el avance del tiempo, estudios que también nos permiten estudiar al cuerpo humano, como por ejemplo las técnicas de imágenes diagnósticas. Nosotros en odontología usamos, por ejemplo, la ortopantomografía, las tomografías, que son, digamos, estudios de imágenes diagnósticas que también nos permiten estudiar el cuerpo humano. Es decir, que con el avance del tiempo no solamente fue la única herramienta la disección, sino que también nos ayudamos de otras técnicas para poder tener la misma finalidad: estudiar la estructura o morfología del cuerpo humano. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Muy bien. Fíjense, el crecimiento de la anatomía como ciencia fue desordenado en sus comienzos. Cada escuela médica se abocó a la tarea de crear su anatomía. Un mismo detalle morfológico fue descrito de manera distinta, y muchos anatomistas han dejado su nombre, es decir, epónimos, ligado a un órgano o a algún accidente en particular. Esto es el inicio de la anatomía. Entonces, por eso nosotros tenemos la cátedra A y B en odontología, que manejan, por ejemplo, terminologías diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno optó
por una escuela diferente para poder, digamos, estudiar la misma cosa. Entonces usted tiene la cátedra B, que tiene una terminología. Esta terminología usa la cátedra B, la terminología anatómica internacional. Esa es la terminología que se tiende a usar actualmente en todas las escuelas médicas. O sea, es la terminología que unifica la anatomía en diferentes países. Entonces, la cátedra B, por ejemplo, adoptó ya esta terminología, aunque todavía no se separó totalmente de la otra escuela que todavía mantiene la cátedra A. Entonces, ahí tenemos el dilema, digamos, de lo que tenemos que tener cuidado. Es decir, vamos a ver que hay algunos términos para referir al mismo reparo anatómico o al mismo accidente anatómico, y simplemente se usan diferentes terminologías. Entonces, ustedes si agarran un libro de anatomía, que sea moderno, un libro actualizado, van a ver que la terminología que usan esos libros es esta, la terminología anatómica internacional. Y si ustedes agarran algunos libros ya más viejitos, por ejemplo el Testú Latarjet, es un libro, digamos, que recomienda la cátedra A de anatomía, y van a ver que las imágenes incluso ya no son tan, digamos, buenas en nitidez, en calidad. Y bueno, en definitiva es un libro que usa una terminología diferente, que es la terminología que usa la cátedra A, y es diferente, por ejemplo, a otro libro que ustedes van a encontrar que es más actualizado en cuanto a la imagen, en cuanto a la terminología, como el Latarjet Ruiz, por ejemplo, es un libro que recomienda la cátedra B de anatomía, o el Rubiers, que es otro libro que recomienda la cátedra B de anatomía. Y van a ver que si bien estudian el mismo reparo o el mismo accidente anatómico, estudian la misma cosa, pero utilizan para la descripción diferentes terminologías. Y esto tiene que ver con esto, digamos, con estos inicios que tuvo la anatomía en sus comienzos, y es que cada escuela médica se abocó a la tarea de crear su anatomía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Diferentes escuelas anatómicas, de las cuales se estudian, digamos, el mismo cuerpo humano, se describen la misma cosa, pero se utilizan diferentes terminologías. Lo que se tiende a hacer es, como les digo, a usar esta terminología, la anatómica internacional. ¿Sí? Inclusive, si ustedes usan esta terminología anatómica internacional en la cátedra A, van a ver que no van a tener problemas. El problema van a encontrar cuando ustedes en la cátedra B utilicen la terminología de la cátedra A, ya que lo que quiere hacer la cátedra B es desligarse, digamos, de esa escuela que tenía antes. Entonces quiero utilizar más la terminología de la terminología anatómica internacional. Muy bien, fíjense las características que tiene la terminología anatómica internacional. Se encuentra redactada en latín y debe ser usada como la base para generar los listados en otros idiomas. Los principios de esta terminología es la siguiente: los nombres de las estructuras deben tener un valor informativo y descriptivo. Se suprimen los epónimos, fíjense que aquí ya se sacan los epónimos, es decir, los nombres de algunos anatomistas que pusieron a algún accidente anatómico. Ustedes van a encontrar en odontología el ganglio de Gasser, por ejemplo. Gasser es el anatomista que puso su nombre a este ganglio, a este accidente anatómico, y lo que hace la terminología anatómica internacional es quita esos epónimos. Y entonces, fíjense que les ponen nombres que tienen que ver con esto, con la estructura, que tienen que ver con el valor, con un valor informativo o descriptivo, digamos, de esa estructura. También, fíjense, se suprimen los homónimos para evitar confusiones. Las estructuras de las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. ¿Ven? Tiene más sentido esta terminología porque lo que busca es unificar el estudio, digamos, del cuerpo humano, y que uno que se recibe en Buenos Aires, uno que se recibe en Córdoba, uno que se recibe en Tucumán, puedan hablar en una misma terminología y entender mejor, digamos, el cuerpo humano. ¿Se dan cuenta cuál es la finalidad que tiene la terminología anatómica internacional?
Claro, sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, ustedes en odontología ahí en la Universidad Nacional de Córdoba tienen la cátedra A y la B, para que se den una idea. Son dos escuelas diferentes. Las dos, las dos daban al principio una misma cosa. La cátedra B tomó, digamos, rumbo a poder utilizar la terminología anatómica internacional y ya no acepta la terminología que se usa en la A. ¿Sí? Aunque digamos busca usar esta terminología, van a ver que algunos profes todavía siguen pegados, o sea, siguen usando la terminología vieja, pero lo que se tiende a hacer es ya dejar de usar la terminología que usa la cátedra A para poder usar la terminología anatómica internacional. Entonces, lo que usted tiene que diferenciar es esto, ¿sí? Yo les voy a ir explicando, pero tengan en cuenta esto. Por ejemplo, lo primero que se suprime es, digamos, son los epónimos, o sea, nombres de personas que estén referidos a un accidente anatómico. Bien, ahora, dicho esto, nosotros vamos a avanzar a este tema. La posición anatómica de referencia, la posición anatómica de estudio. ¿Sí? Esto sí ya está, digamos, aceptado, esto está unificado. Hay una posición anatómica para poder estudiar el cuerpo humano, ya que hemos dicho que la anatomía tiene la finalidad de estudiar la morfología de los organismos, en este caso el cuerpo humano, y lo va a hacer a través de la disección, que va a ser el método clásico tradicional en la cual nosotros vamos a estudiar eso. Algunas situaciones problemáticas sí le pueden llegar a mostrar una radiografía, que también es un avance, ¿no? Que también nos permite estudiar el cuerpo humano. Miren, la posición anatómica de referencia o posición anatómica de estudio es, digamos, una posición que tiene el cuerpo humano donde a partir de esta posición se empieza a describir o estudiar el cuerpo humano. Y ustedes van a ver cualquier imagen de un accidente anatómico, ustedes lo tienen que mirar en esta posición anatómica de referencia. Miren, leemos lo siguiente. La posición anatómica se trata de la posición corporal de referencia a la que los anatomistas llegaron por consenso para usar los mismos términos de posición y dirección y comprender las descripciones de la anatomía corporal universalmente. De allí se entiende que el paciente puede encontrarse en cualquier posición, acostado boca arriba, acostado boca abajo, acostado sobre un lado o sentado, pero fíjense, pero las descripciones siempre se referirán a la posición anatómica, ¿sí? A la posición anatómica de referencia o a la posición anatómica de estudio. ¿Cuál es aquella posición anatómica de referencia o de estudio donde los anatomistas, ¿sí? describen y estudian el cuerpo humano? Fíjense, esta es la posición. El cuerpo humano tiene que estar de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante. Esa es la posición anatómica de referencia o de estudio. Básicamente es esta persona que ustedes ven acá. A partir de esa posición se va a estudiar y se va a describir. Ustedes si ven una imagen de un libro, ¿sí? Ya sea de cualquier hueso del cuerpo u órgano, ustedes tienen que mirarlo en esta posición, o sea, imaginar que ese órgano se está describiendo en esta posición. Entonces cuando ustedes ven a la cabeza, por ejemplo, que están estudiando, si lo ven vista anterior, vista posterior, vista superior, vista inferior, siempre esas vistas están considerando a esta posición anatómica de referencia. Por lo tanto, fíjense que este consenso que se llega tiene la finalidad de usar los mismos términos de posición, ¿sí? y dirección. Es decir, que los planos de sección, los ejes del cuerpo que vamos a estudiar ahora, tienen que ver con esta posición y con esta dirección y que se considera en la posición anatómica de referencia. Y aquí tenemos algo que, por ejemplo, en la cátedra B le dan un buen énfasis, y es que siempre les van a preguntar la posición anatómica de referencia. Entonces ustedes tienen que saber esa posición anatómica de referencia. Esa posición es universal, ¿sí? Tanto para la cátedra A y B.
Fíjense que aquí vemos, por ejemplo, los planos de sección, ¿sí? Y fíjense que esos planos de sección que van a dividir al cuerpo en diferentes direcciones están, digamos, realizadas en un cuerpo humano que tiene una posición estática, que no va a cambiar, y que cuando se describe esa porción o ese órgano o ese accidente, siempre esa descripción va a ser considerando esta posición anatómica de referencia. Eso tiene que quedar claro, es estático esto, ¿sí? Cualquier libro de anatomía que ustedes vean, ¿sí? Van a tener, digamos, esa descripción, porque es, digamos, el consenso que se llegó, digamos, con los anatomistas para poder describir, estudiar el cuerpo humano. ¿Esto queda claro? Como un tips, así, para que ustedes ya puedan luego entender mejor las imágenes que van a estudiar. Bueno. Bien, una vez que ya vemos lo que es la posición anatómica de referencia, ahora vamos a ver lo que es planimetría. En planimetría nosotros vamos a ver dos puntos importantes, y uno es planos de sección y otro es ejes del cuerpo. Estos son principios que ustedes tienen que entender para poder empezar a estudiar anatomía. Primer punto, las terminologías, ¿sí?, que hemos estudiado. O sea, tienen que saber, ya saben que la cátedra B usa la terminología anatómica internacional, la cátedra A todavía se mantiene con otra escuela que se está dejando de usar, ¿sí? Y que pronto seguramente ya la cátedra A en cualquier momento también va a decir, bueno chicos, van a empezar a usar la terminología anatómica internacional, y bueno, y van a cambiarse todo a la otra, digamos. Eso es lo más probable que va a pasar, porque ya hoy, incluso en los cursos de posgrado, ya lo que se usa es la terminología anatómica internacional. En medicina, si ustedes van a la Facultad de Medicina de Córdoba, ya también usan la terminología anatómica internacional, porque es la terminología que busca unificar ya, digamos, el estudio del cuerpo humano. Y entonces unifica la anatomía, unifica los términos para que cualquier profesional de la salud pueda hablar en el mismo lenguaje. Entonces, terminología, un tema que tienen que conocer. Por otro lado, posición anatómica de referencia tienen que conocer. Y ahora vamos a ver planimetría. ¿Sí? En planimetría vamos a ver lo que son los planos de sección y los que son los ejes del cuerpo. Estos son principios básicos para poder entender y estudiar anatomía. Fíjense, leemos lo siguiente en planimetría. La descripción anatómica utiliza fácilmente las comparaciones geométricas. Se habla de cilindros, de prismas, de cubos, de pirámides, de vértices, de caras, para la comparación de cuerpos y volúmenes. Se describen ángulos, circunferencias, diámetros, perímetros para sus superficies comparables con figuras como triángulos, cuadrados, círculos, óvalos o rombos. Fíjense, dentro de estas comparaciones geométricas se emplean como referencias diferentes o diversos ejes y planos, siendo los más importantes los que se orientan en forma perpendicular entre sí. Estos son los ortogonales. Ya vamos a hablar de esto. Miren, entonces nosotros cuando empezamos a describir el cuerpo humano en la posición anatómica de referencia, utilizando una terminología anatómica, empezamos a describir el cuerpo humano, y una manera que hacen los anatomistas de poder describir es comparando ciertas regiones que se estudian del cuerpo, se los compara con figuras geométricas. Entonces, cuando ustedes ven lo que son las figuras geométricas, van a ver que van a encontrarse con prismas, con cilindros, con cubos, con pirámides. Entonces se los compara con estas figuras geométricas para poder describirlos mejor. Pero para utilizar figuras geométricas nosotros tenemos que hablar de ejes y planos, ¿sí?, que son los que dividen en cierta manera o que nos ayudan a describir esta figura geométrica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una pirámide, ¿sí?, ustedes, digamos, ya se pueden imaginar cómo es una pirámide, ¿no? Tiene un vértice, tiene una base, tiene paredes. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, al seno maxilar,
que es una región anatómica de la cabeza, el seno maxilar, para los odontólogos, por ejemplo, una región bastante reconocida, se lo compara con una pirámide cuadrangular. Entonces, ¿qué quiere decir con una pirámide cuadrangular? Con una pirámide que tiene una base, que tiene un vértice y que tiene 4 paredes. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es una pirámide cuadrangular. Entonces se lo compara al seno maxilar con una pirámide cuadrangular y de esa manera se lo puede describir. Entonces cuando nosotros describimos el seno maxilar decimos, bueno, su base corresponde, por ejemplo, a dicha cara, o mejor dicho, a la pared externa de las fosas nasales. Y entonces nosotros ya estamos hablando con terminología y estamos describiendo una región allí del cuerpo. Por lo tanto, esto de usar, digamos, figuras geométricas para poder compararlo con algunos accidentes anatómicos es muy común para los anatomistas, y para usar esto necesitamos utilizar como referencias a los ejes y a los planos que vamos a estudiar ahora. Miren, cuando hablamos de ejes del cuerpo, vamos a mencionar 3 ejes. Entre ellos mencionamos el eje sagital, el eje longitudinal, el eje transverso, que son 3 ejes que se mencionan. Y tenemos 4 planos de sección: planos sagitales, planos coronales, planos horizontales y planos oblicuos. Vieron que dijimos que con respecto a los planos, fíjense, los más importantes son los que se orientan en forma perpendicular entre sí, es decir, aquellos que son ortogonales. ¿Cuáles son los ortogonales? Son los primeros 3 que se mencionan aquí. Los planos sagitales, los planos coronales, los planos horizontales son los planos ortogonales, que son los más importantes, los que más se utilizan. Esto no quiere decir que el oblicuo no se ha utilizado, sino que los más comunes son los primeros 3. Bien, estos son los diferentes ejes y planos que nosotros utilizamos para poder estudiar el cuerpo humano. Y a partir de estos planos o ejes también podemos compararlos con figuras geométricas, a algunos accidentes anatómicos, y también esto nos ayuda a poder estudiar y describir el cuerpo humano. Miren, cuando nosotros estudiamos los ejes y los planos, esto se aplica de esta manera. Miren, aquí tenemos el cuerpo humano y fíjense que los planos y los ejes atraviesan en diferentes direcciones al cuerpo humano, y vamos a diferenciar en primer lugar qué es un plano y qué es un eje. ¿Sí? Vamos a hablar de ejes del cuerpo y planos de sección. Miren la diferencia entre los ejes y los planos, porque creo que esa es la primera diferencia que tenemos que hacer. Los planos anatómicos y los ejes son superficies imaginarias que dividen el cuerpo humano para facilitar tanto la descripción de su estructura como su denominación y estudio. Los planos son superficies imaginarias bidimensionales. Miren, aquí tenemos ya una definición de los planos. Y los ejes, fíjense, son líneas de corte unidimensional, también imaginarias. La característica principal que diferencia un plano de un eje es que un plano es bidimensional y un eje es unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, los planos, lo vamos a poner en esta imagen. Los planos son bidimensionales. ¿Qué quiere decir que sean bidimensionales? Que nos dan 2 dimensiones, ¿sí? Nos dan información de 2 dimensiones. Por ejemplo, el plano frontal nos da información de la dimensión vertical. ¿Y qué más? De la dimensión transversal u horizontal. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que es bidimensional. Un plano frontal me da información de 2 dimensiones. En cambio, un eje simplemente es unidimensional, ¿sí? Atraviesa el cuerpo en una dirección y puede ser, por ejemplo, el eje antero-posterior, ¿sí? Otro eje puede ser
por ejemplo, el supero inferior. ¿Se dan cuenta? Acá lo vamos a mencionar los ejes que también tienen otro nombre. Fíjense, acá está el supero inferior, que también se lo llama eje longitudinal. Acá tenemos el eje antero-posterior. Fíjense que también se conoce como eje sagital o también se los llama eje ventro-dorsal. También tenemos el eje transverso, látero-lateral, que es de dirección horizontal. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre un plano y un eje? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, vale decir que los ejes constituyen los planos, ¿sí? Es bastante interesante esto. Cuando un eje se une con otro eje, podemos constituir planos. Justamente, por ejemplo, ustedes para determinar un plano van a comenzar con un eje, digamos, ¿sí? Y luego pueden, digamos, hacerlo bidimensional ese eje al unirlo con otro eje y ya, digamos, obtienen un plano. Eso es lo que justamente les da, digamos, a los anatomistas esa información, esa herramienta para que de esta manera puedan describir el cuerpo humano y estudiar el cuerpo humano. Entonces, si bien digamos estas herramientas son muy utilizadas, si dentro de estas herramientas lo que generalmente se mencionan son los planos. Ustedes van a ver que los planos son muy mencionados, pero esto no quiere decir que los ejes sean menos importantes, ¿sí? Sino que los ejes son, digamos, las herramientas para los planos y los planos son las herramientas para el anatomista, por así decirlo, en esa importancia. Miren, cada plano ustedes tienen que conocer en qué sentido lo separa el cuerpo, ¿sí? Cuál es su importancia, sí o sí lo tienen que conocer esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el plano sagital. Fíjense, son planos verticales orientados en sentido antero-posterior. Fíjense que aquí ya tenemos el uso del eje que forma parte de este plano. El plano sagital mediano pasa por el eje longitudinal del cuerpo. Entonces ustedes analizan el eje longitudinal y fíjense que el eje longitudinal se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo. ¿Se dan cuenta? El eje longitudinal o supero inferior es bastante interesante porque es céntrico. Fíjense, lo que busca es pasar por la mitad del cuerpo en sentido vertical. Entonces, el plano sagital mediano, que es un plano que pasa por el eje longitudinal y divide el cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda. Ahora, fíjense que es antero-posterior el plano sagital mediano y pasa por el eje longitudinal. Entonces, este es el plano sagital. Fíjense que divide el cuerpo en dos mitades, una derecha y otra izquierda. Lo atraviesa en sentido antero-posterior, ¿sí? al cuerpo y lo separa en dos. El plano sagital mediano es el que pasa por el eje longitudinal. Ahora tenemos los planos parasagitales o también llamados planos sagitales paramedianos. ¿Sí? Planos sagitales paramedianos o parasagitales. Estos, fíjense que son planos de sección paralelos al primero que describimos. Son paralelos al plano sagital mediano o al plano sagital medio. ¿Se dan cuenta? Serían, digamos, paralelo a este. Creo que acá tengo otra imagen. Fíjense, esto que se ve de amarillo sería el parasagital. Es paralelo al sagital mediano o al plano medio sagital, ¿sí? Pero está, digamos, paralelo a este. No pasa por el eje longitudinal, sino que es paralelo al plano medio sagital.
Eso es lo que tenemos que saber. Al eje longitudinal. Bien, ¿hasta aquí venimos bien? Sí. Muy bien, esto es básico para poder estudiar anatomía. Como estamos, digamos, comenzando la materia, quiero tomarme, digamos, el tiempo para esto porque de aquí en adelante ustedes ya van a empezar a estudiar después en la próxima clase ya las diferentes regiones del cuerpo humano, pero tenemos que aplicar estos principios que estamos estudiando. Bien, ya hemos hablado de lo que son, de lo que es la anatomía, el objetivo de estudio de la anatomía del cuerpo humano, estudiar, digamos, su morfología. También hemos hablado de la terminología que se utiliza en anatomía y también hemos hablado de la posición anatómica de referencia y, en cuarto lugar, hemos hablado de lo que es, digamos, la planimetría, ejes del cuerpo, planos de sección. Ahora vamos a hablar finalmente un tema más que son los términos de relación y comparación. Los términos de relación y comparación. Estos términos, si bien digamos es parte de la terminología, nosotros tenemos que aprender a usarlos correctamente. O sea, tenemos que saber cuál es anterior, cuál es posterior, cuál es superior, cuál es inferior. Si estos términos que se utilizan, digamos, en anatomía, que es muy útil a la hora de describir una región del cuerpo. Por ejemplo, aquí estamos observando el esqueleto humano en una vista anterior. Fíjense que ahí estamos usando el término de relación y comparación. ¿Se dan cuenta? Estamos usando, por ejemplo, la vista anterior. Es decir, que según la posición anatómica de referencia, lo estamos viendo desde adelante a ese cuerpo humano. Lo estamos viendo desde adelante y desde adelante lo estamos estudiando. Eso es, digamos, utilizar correctamente los términos de relación y comparación. Tenemos que saber cuál es posterior, ¿sí? Cuál es superior, cuál es inferior. Tenemos que buscar en aquellas imágenes o en aquellas regiones del cuerpo que estamos estudiando, tenemos que buscar sí o sí aplicar estos términos de relación y comparación. ¿Para qué nos ayuda esto? Para que nos podamos ubicar. ¿Sí? Ustedes cuando estudian un cuerpo humano, si lo estudian a conciencia, es porque lo están estudiando considerando esto que les digo, los términos de relación y comparación. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. Vamos a poner, por ejemplo, y con esto vamos a terminar hoy, vamos a poner esta imagen de ejemplo. Acá tenemos la cabeza ósea. ¿Sí? Fíjense, aquí vamos a aplicar los términos de relación y comparación. ¿Cuál sería anterior y cuál sería posterior en esta imagen? Según la posición anatómica de referencia, esto sería anterior. ¿Y esto? Posterior. Posterior. Esto sería superior y esto sería inferior. ¿Se dan cuenta? Eso tenemos que aplicar siempre en cada región que estamos estudiando. Sí. Los términos de relación y comparación. Y si estamos viendo una imagen, por ejemplo, ahora les voy a mostrar aquí, por ejemplo, vamos a ver esta imagen, la base del cráneo, corte horizontal. Fíjense, entonces tenemos que usar los términos de relación y comparación. Esto es anterior, ¿sí? Esto es posterior, donde está el hueso occipital, ¿sí? Esto sería lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aplicar los términos de relación y comparación para que cuando describamos cada región lo usemos correctamente y sepamos, por ejemplo, que la apófisis crista galli, ¿sí?, está más anterior que el agujero occipital o el foramen magnum. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aplicar esos conocimientos. O, por ejemplo, que digamos que el esfenoide está en el centro del cráneo y por delante tenemos al frontal y por detrás tenemos al occipital. ¿Se dan cuenta? Usamos correctamente ahí los términos de relación y comparación. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Muy bien.
Muy bien, bueno, hasta aquí vamos a llegar la clase de hoy.